del Señor en Números 1, del 47 al 54. Números 1, del 47 al 54. Muchas veces nosotros podemos hablar, y Daniel acaba de hacer mención de eso ahorita en la oración, que la santidad de Dios es algo muy importante, ¿no? Es algo que el cristiano debería tomar en cuenta, que el cristiano debería estar reflexionando en eso. Pero más que hablar de la santidad de Dios, ¿cuál es el papel que nosotros tenemos como creyentes al estar al frente de la santidad de Dios? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Cómo deberíamos actuar si realmente somos conscientes de que nuestro Dios es santo, santo, santo? No se trata solamente de decir que Dios es santo, sino que en algo nuestra vida debe reflejar un cambio a razón de ese conocimiento, a razón de esa conciencia, que Dios es santo. Este pasaje de Números 1, del 47 al 54, habla un poco sobre este tema, y vamos a leerlo y después vamos a ver tres ideas generales de este pasaje. Dice: pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que tendrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Oremos. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia esta tarde, Dios, reconociendo que somos pecadores, Señor, que somos indignos, que no tenemos la capacidad, ni el entendimiento, ni el conocimiento para acercarnos a tu palabra, Señor, que eres tú quien en tu misericordia se ha revelado. Y rogamos que tu Espíritu Santo obre esta tarde en nosotros, que sea Él quien toque nuestros corazones, que sea Él quien traiga entendimiento, y que sea Él quien transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Primero, aquí hay un pasaje que nos está narrando un poco sobre cómo se están acomodando, ¿verdad?, las tribus de Israel para empezar esta vida, ¿verdad?, por el desierto, armando y desarmando el tabernáculo constantemente. Pero más importante que eso es entender qué representaba ese tabernáculo, porque de ahí es de donde parte lo que vamos a hablar hoy. Ese tabernáculo era para el pueblo de Israel lo que representaba la presencia de Dios en su pueblo. Ese tabernáculo era lo que hacía ver al pueblo de Israel que Dios iba con ellos. Era lo que los ayudaba a entender esa realidad. Y recordemos que estamos hablando de Israel, un pueblo que se crió en Egipto, donde estaban acostumbrados a ese montón de ídolos y dioses, ¿verdad?, y ese montón de ideas falsas que habían venido a su mente a través de 400 años de crianza en un pueblo que no creía y no tenía temor en Jehová. Y ahora ellos, para tener conciencia de ese temor del que ahora son partícipes, necesitan una presencia física, algo que les recuerde: Dios está aquí. Cada vez que ellos se levantaran en su mañana, cada vez que ellos salieran de su tienda de campaña, iban a ver en el centro de su campamento el tabernáculo, y ese tabernáculo les iba a recordar que Dios estaba allí, y que ese Dios que está allí es un Dios santo. Este grupo de los levitas del que habla este pasaje tenía una función muy importante, y este grupo de levitas tenía la función de guardar la santidad de Dios. No se trataba de guardar cosas, porque la tela con la que estaba construido el tabernáculo es la misma tela con la que estaban construidas las tiendas.
El suelo donde estaba construido el tabernáculo era el mismo suelo donde estaban construidas las tiendas. Los palos de madera, los vasos, las tazas, los platos, todo era igual. Pero había una diferencia, que lo del tabernáculo estaba siendo usado para la gloria de Dios. Estaba siendo usado para glorificar y servir a Jehová. Entonces, debía recordarse, debía haber una conciencia de que eso que hay ahí es santo. Eso que hay ahí es apartado para Jehová. Y que el Jehová al que ese pueblo se acercaba a servir es un Jehová santo. Vamos a ver algunas cosas que los levitas hacían para guardar esa santidad de Dios. Primero dice que ellos servían en el tabernáculo del testimonio. Ellos tenían primero la función de ser las personas que servían en ese tabernáculo. Ellos armaban, desarmaban, recogían, traían, ofrecían sacrificios, limpiaban. Nadie más tocaba nada, solo ellos. ¿Por qué? ¿Cuál era su función? Ellos eran los que comunicaban al pueblo con Dios. Ellos eran como un puente. ¿Por qué era necesario un puente? ¿Por qué era necesario para el pueblo de Israel tener un grupo especial de personas que sirvieran de puente entre ellos y Dios, sirviendo en el tabernáculo? Porque Dios es santo. Y no es cualquiera el que puede acercarse a la presencia de Dios. Recordemos, como ya lo he dicho antes, que la santidad de Dios es el único atributo que en la Biblia encontramos repetido 3 veces. Santo, santo, santo. No encontramos ningún otro, ni poderoso, 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 ni amoroso, amoroso, amoroso. Solamente santo, santo, santo. Porque es algo sumamente importante. Y el pueblo tenía que entender que ellos no podían acercarse a ofrecer sacrificios, que ellos no podían acercarse a tocar las cosas santas, que eso le correspondía solamente a los levitas, porque ellos eran el puente que llevaba al pueblo a Dios. Además de eso, los levitas eran los que administraban todos los utensilios, todas las cosas que pertenecían al tabernáculo. Nadie más podía lavar un traste ahí, nadie más podía recogerlo, nadie más podía servirlo, nadie, solamente los levitas. Nadie podía tocarlo. Ellos eran los responsables de ser los mayordomos de las cosas santas de Dios. Ellos eran los responsables de guardarlas, de que no se perdieran, de que estuvieran ahí en el momento de ser necesitadas. ¿Por qué? Porque el Dios Santo exigía que eso fuera así. El Dios Santo exigía que todas sus cosas santas estuvieran bien administradas por los levitas. Además, otra cosa que hacían los levitas es que ellos trasladaban el tabernáculo y todos sus enseres. Nadie más podía mover nada del tabernáculo. Ellos lo desarmaban, lo trasladaban y lo volvían a armar. Recordemos que el tabernáculo era una señal de la presencia de Dios, ¿verdad? Y de esa señal de que Dios va ahí con nosotros, que Dios está aquí con el pueblo, y que en el momento de armarlo, Dios está ahí. En el momento de trasladarlo, Dios está ahí. No era solamente una cosa, un vaso cualquiera el que se estaba llevando de un lugar a otro. No era una tela cualquiera la que se estaba llevando de un lugar a otro. Era con lo que se servía al Dios Santo. Y el pueblo de Israel tenía que entender que ese Dios Santo solamente podía ser trasladado, sus cosas, de un lugar a otro por medio de los levitas. Otra cosa que hacían los levitas, ellos eran los que desarmaban y armaban, pero rescatando una frase que viene ahí en el versículo: el extraño que se acercare morirá. Y nos puede sonar a eso como que qué Dios más cruel, ¿verdad? Qué Dios más estricto. ¿Qué pasaba si cuando estaban levantando el tabernáculo se venía alguna regla hacia atrás y uno estaba ahí cerca, alguien de la tribu de Benjamín, y veía que esa barra iba a caer encima de algo, que iba a caer a un lado y que no podía tocarla, no podía acercarse, no podía ayudar? Eso era algo que solo le tocaba a los levitas, solamente los levitas. ¿Por qué? Porque eso debía enseñarle al pueblo de Israel que Dios es santo, que si Dios dice no lo debe hacer, no lo debemos hacer. Si Dios dice no lo debe tocar, no lo debemos tocar. Dios es santo y Él exige que nosotros respetemos esa santidad.
Nuestro pecado no puede acercarse a la presencia de Dios. Nuestro pecado nos impide ser parte de ese servicio, ser parte de una comunión íntima, cercana, única con Dios, porque Él es santo, santo, santo. El que se acerque, el extraño que se acerque, morirá. No importaba la razón, no importaba la explicación, no importaba la excusa que pudiera dar ninguno del pueblo de Israel. No podían acercarse al tabernáculo porque solamente los levitas podían hacerlo. Dios es santo. No es cualquiera el que puede acercarse a su presencia. No es cualquiera el que puede tocar sus cosas santas. Y Él quería que el pueblo de Israel tuviera esa conciencia, tuviera eso en mente, tuviera eso presente, que ni siquiera podían acercarse a juntar un vaso que se cayera, ni siquiera podían acercarse a levantar una tela que se volcara, nada, porque eso era del Dios santo. Y Dios había dicho que solo los levitas podían acercarse a Él. Otra cosa que hacían los levitas, dice que guardaban del tabernáculo. No solamente era que lo llevaban, lo armaban, lo desarmaban, sino que además guardaban de él. Ellos eran como los guardas, como policías. Estaban alrededor del tabernáculo, en las entradas, en las puertas, vigilando constantemente que nadie entrara al lugar santo. Vigilando que nadie tuviera el atrevimiento de entrar a donde Dios no le tenía permitido. Ellos guardaban la santidad de Dios. Y se ve ahí el ejemplo en el pasaje donde dice que que los levitas acampaban alrededor del tabernáculo. Dice que está el tabernáculo en el centro, el pueblo de los levitas acampando alrededor, y después de los levitas las tribus acampando según sus banderas. Ahí estaba el pueblo de los levitas entre el tabernáculo y el resto de la nación de Israel. Y dice el pasaje que para que la ira de Dios no cayera sobre el pueblo de Israel. Vea qué interesante. Los levitas no solamente estaban guardando al pueblo de meterse al lugar santo, sino también guardaban que la santidad de Dios no matara al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no andaba con Dios porque fuera un mejor pueblo que nosotros. El pueblo de Israel no fue elegido por Dios porque fuera la mejor nación del mundo. Si usted lee la historia del pueblo de Israel, usted se encuentra adúlteros, ladrones, asesinos, violadores. El pueblo de Israel era un pueblo de personas comunes y corrientes, como usted y como yo, que corrían peligro de muerte cerca de la santidad de Dios. Así como usted y yo corremos peligro de muerte cerca de la santidad de Dios. Entonces ellos se ponían como un muro alrededor del tabernáculo, recordándole a Dios que Él había hecho un pacto con Israel y que Él no iba a destruir a esa nación, que ellos eran esa protección entre el pecado del pueblo y la santidad de Dios. Pero ahora viene otra pregunta: ¿por qué los levitas guardaban esa santidad de Dios? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué movía al pueblo de los levitas a guardar esa santidad de Dios? Ya vimos cómo lo hacían, qué tantas cosas tenían que hacer para proteger al pueblo y proteger la santidad de Dios, guardar la santidad de Dios. Pero aquí quiero que veamos por qué lo hacían. Primero, dice ahí en los primeros versículos que fue Jehová el que apartó a los levitas para hacer eso. Entonces, la primera razón por la que los levitas guardaban la santidad de Dios es porque Dios los había llamado a eso. Dios los había elegido para eso. Dios había escogido a esa tribu del pueblo de Israel para que esa fuera su función: guardar la santidad de Dios. Y la segunda razón por la que ellos lo hacían era para guardar al pueblo de la destrucción frente a la santidad de Dios. No sé si ustedes recuerdan esta historia cuando está el pueblo de Israel alrededor del monte Sinaí y están viendo arriba del monte nubes y oscuridad y fuego y relámpagos y ruido y estruendo, y se acercan el pueblo de Israel y le dicen a Moisés: vaya usted, hable con Dios y después viene y nos cuenta. Nosotros hacemos todo lo que usted nos diga, pero
vaya usted, porque hay temor de la santidad de Dios. Tenían miedo de la presencia de Dios. Sabían que la presencia de Dios podía matarlos, porque Dios es santo, santo, santo. No es que ellos tuvieran un mérito especial, no es que los levitas eran la mejor tribu de todas las tribus. Si ustedes ven la historia de los levitas, la mitad de los hijos de Aarón fueron consumidos por fuego, por no querer hacer lo que Dios había dicho por medio de Aarón. No era que fuera una mejor tribu, era igual una tribu de pecadores. La diferencia era que Dios los había santificado, los había apartado para guardar al pueblo y a Dios en su santidad. No era algo que merecían, era algo que Dios había hecho por gracia. Dios quería estar en medio de su pueblo, y la única forma para estar en medio de su pueblo era guardándolos de su santidad. Entonces el pueblo de los levitas fue puesto aparte para guardar al pueblo de Israel de la santidad de Dios. Pero ahora viene una buena pregunta, y es la que quiero que veamos en esta tarde. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? ¿Cómo nosotros guardamos la santidad de Dios? Mire, ¿realmente somos conscientes de que Dios es santo, santo, santo? ¿Realmente somos conscientes de que estamos sirviendo, de que somos hijos, de que nos ha llamado un Dios santo, santo, santo? Mire, ¿realmente nosotros nos preocupamos por servir de puente hacia Dios? Nosotros nos preocupamos como hijos de Dios, como llamados de Dios, como elegidos de Dios, igual que los levitas. Nos preocupamos nosotros por ser un puente entre nuestra comunidad y Dios. Mire, si nosotros no servimos de puente entre nuestra comunidad y Dios, la santidad de Dios va a destruir nuestra comunidad, porque en nuestra comunidad hay pecado. Y cada persona de nuestra comunidad merece el castigo de Dios. Necesitan un puente, y ese puente somos la iglesia de Cristo, los representantes de Cristo. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser o de llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Y no solamente que Atael y Daniel se lleven bien, que se reconcilien ellos, sino que ellos se puedan reconciliar con Dios. Y no solamente se trata de que Leo se lleve bien con su vecino, sino que Leo desarrolle un ministerio donde su vecino se reconcilie con Dios. Porque no se trata de que nosotros aquí nos llevemos bien y nos la pasemos bonito. Se trata de cómo nosotros, siendo usados por Dios, alcanzamos a nuestra comunidad. Cómo nosotros servimos a nuestros hermanos en la iglesia y fuera de nuestros hermanos en la iglesia, como los reconciliadores entre Dios y el mundo. Además de eso, aquí tengo varias preguntas, así que usted puede ir reflexionando en cada una de ellas. Además de esta, estaba pensando que también tenemos la responsabilidad de guardar las cosas de Dios. Hemos estado viendo con Daniel de que esta creación le pertenece a nuestro Señor. Somos conscientes de guardar las cosas de Dios. A Él le pertenecen. Yo no necesito que traigan aceite bendito y le pongan a esa silla para que yo piense que esa silla es especial y que tengo que cuidarla. Dios nos dio esa silla. Le pertenece a Él, debemos cuidarla. Dios nos dio este salón. Dios nos dio nuestra familia. Dios nos dio nuestro trabajo. Dios nos dio esta creación. ¿Realmente nos preocupamos por cuidar de lo que Dios nos ha dado? No es lo mismo la casa que yo tengo a la casa que tiene una persona del mundo. Porque en mi casa mora un hijo de Dios. Y en mi casa debe haber un cuidado diferente al cuidado que le da la gente del mundo. ¿Por qué? ¿Porque soy mejor? ¿Porque soy más importante? ¿Porque soy más valioso? ¿Porque soy hijo del rey? No, porque debo ser consciente del temor de que eso le pertenece a Dios y que Él me lo está prestando,
que Él lo está tomando aparte para dárselo a uno de sus hijos. Y eso debería hacer que guardemos diferente las cosas que Dios nos ha dado, que no las despreciemos. Realmente cuidamos de nuestra vida, realmente administramos, velamos por nuestro cuerpo. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. El Señor nos ha llamado a ser la casa de Dios, a cada uno de nosotros. Cuidamos nosotros de nuestro cuerpo como el cuerpo donde mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. ¿Qué veo en la televisión? ¿Qué escucho en la radio? ¿Qué hago? ¿Dónde voy? ¿Cuáles son los comentarios que hago hacia los demás? ¿Cuáles son los consejos que doy? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a mis compañeros de trabajo? Mi vida le pertenece a Cristo. Suena raro decir mi vida y después decir que le pertenece a Cristo, perdón. Realmente no es mi vida. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mi vida debería ser una vida diferente. Mi cuerpo debería expresar algo diferente a lo que expresa el resto del mundo, porque es santo, porque mora el Dios santo. ¿Realmente usted ve en su vida que Dios le está guiando? ¿Usted ve en su vida la presencia de Dios? El pueblo de Israel cada mañana se levantaba, salía de su tienda y lo primero que veía era el tabernáculo en el centro. Y les hacía inmediatamente recordar, Dios está aquí. Cuando nos levantamos en la mañana, recordamos que Dios está aquí. Siquiera nos cruza por la mente que este nuevo día Dios nos lo dio. Nos cruza por la mente que el hecho de que yo abra los ojos es un regalo de Dios. Que no soy solamente un ser humano más. Soy un elegido de Dios. La presencia de Dios está ahí, a mi lado. Está dentro de mí. No ando solo. Nunca estoy solo. El Espíritu Santo está conmigo. Dios está con usted. Cristo está en usted. Pero Él es santo. Santo, santo. Entonces mi vida no puede ser como las demás. Yo no debo actuar y pensar y vivir como los demás. Porque debo ser consciente de que Dios está conmigo. Y no se trata de una conciencia de temor, miedo, de castigo. No, porque Cristo ha pagado en la cruz por nuestros pecados. Pero sí una conciencia de una vida diferente. El salmista clamaba, oh Dios, muéstrame tus caminos. Pero el versículo siguiente dice, y hazme andar por ellos. No se trata solamente de saber cómo debería yo vivir, sino de vivir como sé que debo vivir. ¿Cuál es la vida que Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Cuál es la vida que Dios quiere de su pueblo? Es una vida de santidad. Porque el Señor Jesucristo dijo, sed santos, porque yo soy santo. Somos llamados a vivir en santidad. Dios es santo. Y debemos ser conscientes de que le servimos, de que andamos, de que respiramos, de que continuamos solamente en este Dios. Y que nuestra vida debe reflejar esa santidad de Dios hacia los demás. Nuestra comunidad conoce muy poco de la santidad de Dios. Si no es que nada. ¿Cuánto conocíamos nosotros hace un año, 2 años, 10 años, 15 años sobre la santidad de Dios? Casi nada. Muy poco nos preocupaba. La gente vive la vida como quiere y espera después que simplemente Dios tiene que atenderme, porque ya yo decidí ir donde Él. Pero recuerden el ejemplo.
no se puede acercar cualquiera al tabernáculo, porque si se acerca con pecado, va a morir. La única forma en que nosotros y en que nuestra comunidad puede tener comunión con Dios es a través de Cristo Jesús, porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Cómo el pueblo de Israel podía acercarse a ofrecer sacrificio a Dios? Por medio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote ofrecía los sacrificios y entonces el pueblo podía acercarse a alabar a Dios. Solo el sacrificio de Cristo Jesús nos permite acercarnos a este Dios santo. Entonces podemos estar gozosos. No se trata de un Dios al que le tenemos que tener temor. No se trata de un Dios del que tenemos que huir, sino un Dios al que podemos acercarnos con gozo. Un Dios al que podemos acercarnos con alegría, con descanso, con paz. Porque Cristo Jesús ha muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cristo Jesús es el puente que permite a mi vida pecadora acercarse al Santo, Santo, Santo. Y no solamente acercarse, sino que el Señor Jesucristo dice que Él quiere que nosotros le podamos llamar Abba, Padre. Pero sin Cristo, lo único que le queda a la humanidad es la ira de Dios. Sin Cristo, lo único que le queda a las personas es la ira de Dios. Necesitamos a Cristo Jesús. Y usted cada día necesita de Cristo Jesús. Porque solo Cristo Jesús le puede llevar a este Dios santo, santo, santo. Pero no es para que usted se acerque nada más, sino para que esa santidad lo bañe. Esa santidad lo brille. Y usted pueda salir cada mañana y mostrar esa santidad a su vecino, a su familia, a su comunidad. Porque Cristo Jesús nos va a ir transformando día a día para mostrar en nosotros a Dios mismo. No se trata de tirarnos al piso y decir, ay Señor, es que soy un gran pecador. Sí, hermano, sos un gran pecador, amén. Estoy de acuerdo, yo también. Pero Cristo ha muerto por usted. Pero el Espíritu Santo lo está transformando. Entonces levántese mañana con gozo. Levántese mañana para andar en el camino de Cristo, en un camino de santidad. No se trata de ser una vida inactiva. No se trata de que si antes mentía, ahora no miento. Que si antes robaba, ahora no robo. No, mi hermano, eso es un error. La vida del cristiano no es no hacer nada. La vida del cristiano es vivir en la santidad de Cristo. Entonces, si antes yo robaba, ahora doy a mi prójimo. Si antes yo envidiaba, ahora entrego con amor y soy misericordioso. Si antes yo mentía, ahora hablo la verdad. Somos llamados a tener una vida activa en Cristo Jesús, no una vida pasiva. Y esta vida activa solamente puede ser real en nosotros por medio de Cristo Jesús, andando en su santidad. Entonces yo le reto, esta semana, levántese el día de mañana, ruegue al Señor por su poder, ruegue a nuestro Padre Celestial por su obra en nosotros, y levantémonos mañana con gozo para andar en santidad. ¿Que vamos a fallar? Por supuesto, eso no es secreto de nadie. ¿Que nos vamos a equivocar? Por supuesto, hermano. Pero no se trata de que en medio de la caída nos quedemos viendo al suelo, sino que miremos, levantemos nuestra mirada y veamos a Cristo Jesús, quien nos toma como a la oveja perdida y nos pone en sus hombros y nos lleva al redil. Él es el que hace la obra en nosotros. Pero levantémonos con gozo, con esperanza de que Cristo va a hacer la obra en su vida y que usted puede descansar en el Señor y andar en santidad. No la suya, la santidad de Cristo. Y practique esa santidad en su familia, con sus hijos, con su prójimo, con su vecino, en su trabajo. Muestre amor, sea misericordioso, dé paz, sea reconciliador. Valore realmente lo que Dios le da. Sea consciente de que Cristo está con usted.
tantas cosas. Pero andemos, andemos y andemos. Y en el momento en el que usted se sienta caer, en el momento en el que usted se sienta débil, hermano, para eso estamos los demás acá. Para ser soportes los unos de los otros. Para ser columnas los unos de los otros. Yo no puedo andar esta vida solo. Usted debe andarla conmigo. Ni usted puede andarla solo. Aquí estoy yo para andarla con usted. Y todos sostenidos por la mano amorosa de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga.